igual son preguntas de examen y a veces no saben responder, ¿no? ¿Qué es una máquina herramienta? ¿Qué es una herramienta? ¿Qué es una pieza? ¿Qué es un mecanizado? ¿Cómo poder diferenciar si es un torno o si es un taladro? Los tipos de mecanizado, ¿no? Eran 3 tipos de mecanizado, a ver que alguien les recuerda a sus demás compañeros. Yo. A ver, ¿quién es yo? Rosa Zambrano. Yo. ¿Rosa Zambrano? Ay. Sí. Ya, a ver, espera un ratingo, espera, Rosa Zambrano. Y ahora sí, es que siempre yo anoto a las personas que Auxiliar, eso de tipo mecanizado no es roscado, taladrado, perfilado, cilindrado, exterior, interior. ¿Eso es? No. Hay 3 tipos de mecanizados. Ok, escucho, compañero. ¿Ya? A ver, miren las ayudantías anteriores, ¿sí? Miren las ayudantías anteriores. Porque ustedes no estudian, parece, para el examen o se ponen nerviosos, una de dos, o se ponen muy nerviosos y no saben responder nada, porque, por ejemplo, suelo estar en los exámenes yo. El anterior semestre siempre he estado en los exámenes. Y la verdad, me doy cuenta cuando la persona ha mirado las ayudantías y cuando la persona no ha mirado las ayudantías. Es claringo, ¿eh? Y la verdad, yo digo, ¿no? A veces uno se cuestiona, pucha, o estoy enseñando mal o los chicos no están mirando las ayudantías. Y la verdad que a la hora de poner la nota es como que uno no quiere aplazar, ¿no? Uno no quiere estar aplazando, uno quiere que aprueben todos los alumnos, pero tienen que poner de su parte también ustedes. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Es como le digo, una de dos, o no miran las ayudantías o se ponen muy nerviosos y no saben qué responder. Pero a ver, ya vamos, compañeros. Con los tipos mecanizados. Uno es por arranque de viruta, otro es por abrasión o fricción, y el último es por deformación plástica. Eso, son 3. Ya, y si fuera pregunta de examen, tiene que explicar cada uno de ellos. ¿Puedes repetirlo, compañero, por favor? ¿Abrasión y qué? Abrasión o fricción. ¿Abrasión y qué? O por fricción. ¿El otro cuál es el último? ¿Cuál era? Por deformación plástica. Ya, muy bien. Continuamos. Hemos visto lo que es el torno. ¿Qué es un torno y cómo describirlo? Hemos visto todas y cada una de las partes del torno. Además, con lo que han ido a la visita a la Politécnica, que sé que lo tienen todo más claro. A veces, así de una explicación nomás, como que nos queda, no sé, nos queda dudas o no entendemos porque no hemos visto la máquina herramienta física. Alguien está con su micrófono. A ver, vamos a silenciarlo. Ya lo silenciamos a frías. Entonces, es como que ya hemos ido con una idea, si han visto la ayudantía, han ido con una idea a la Politécnica y le han podido entender a cabalidad lo que les ha explicado el operador. Entonces, ya hemos visto cómo describir un torno, igual aunque no crean, es muy básico, pero es una pregunta de examen y a veces ni siquiera eso pueden. Y también tenemos los factores del torno, ¿bien? Los factores del torno. Hemos hecho la anterior ayudantía. Ahora vamos a hacer lo que es, a ver, ¿qué nos toca? Nos toca lo que son las herramientas del torno. Vamos a hacer las herramientas del torno. Igual eso es algo que ya lo mencioné. ¿Cuál es la herramienta del torno? No,
la herramienta que se utiliza para mecanizar. El buril, ingeniero, auxiliar de... Eso, el buril, ¿ya? Y a veces es una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la herramienta que se utiliza en el torno? Ustedes, antes de responder la pregunta, tienen que analizarla, porque puede que sea media desbaratada esa pregunta, pero al final de cuentas es como que sí tiene sentido. Entonces, piensen, razonen un poco y de ahí respondan, ¿ya? Entonces, la herramienta que se utiliza en el torno es un buril, ¿bien? Es un buril, también conocido como widia. Disculpe, ¿la puedo grabar, por favor? Ya, está bien, la voy a grabar. Recording in progress. Ya, entonces, aquí tenemos. Todo esto es el vástago. Todo esto es el vástago. Bien, vamos a ir describiendo a la herramienta. Sería bueno que lo tengan así ya en su diapositiva, pero les doy un consejo. No pongan esto de acá, o sea, no pongan las partes ya, ¿no? Ustedes díganla para que la ingeniera diga, pucha, este chico sí sabe, sino que agarran y lo ponen todingo ahí, ¿no? Entonces la ingeniera asume o que es copie, o caso contrario, ni siquiera les pregunta de eso. ¿Por qué? Porque si ya está ahí, ¿para qué les va a preguntar? Si ya lo van a poder ver. Ni idea, no les va a preguntar. Entonces ustedes solo pongan la herramienta. Por ahí va a haber una pregunta de eso y ya lo describen ustedes con facilidad. Yo les sugiero que pongan esta de acá, que se ve más compleja, ¿bien? Y ahorita la vamos a explicar esta de acá también, ¿sí? Entonces, se tiene lo que es el vástago, se tiene lo que es la base, se tiene lo que es la base, se tiene lo que es el eje de la herramienta, ¿bien? Este es el eje de la herramienta. Por lo general, el eje de la herramienta siempre está por el medio al igual, ¿no? Como les decía, el eje de la pieza es lo mismo, el eje. ¿Y qué más? A ver, este eje sería transversal o longitudinal a la pieza, o a esta herramienta, perdón. Longitudinal. Eso sería longitudinal, exacto. Ahora tenemos también lo que es la cara. La cara de la widia, o también conocida como lo que es el buril, ¿no? En realidad esto no es widia, chicos, ¿sí? No es widia. Está conformada por lo que es la widia, es lo que les explicaba en la anterior clase. Pero la ingeniera, o según el concepto de la ingeniera, ella dice que esto se llama vidia, ¿sí? O widia, pero díganle vidia, ¿ya? Entonces, según ella, se llama esto vidia, entonces tenemos que decirlo así, ¿ya? En realidad esto es buril, es un buril, se llama buril o cuchilla, ¿bien? Pero si la ingeniera dice que esto se llama vidia, pues es vidia, entonces, ¿ya? ¿Ya qué más? Auxiliar, una pregunta. Él dijo que esa herramienta es longitudinal. ¿No puede enseñar una transversal por ahí? ¿O más adelante está? Es que es así. Este es el eje de la pieza. El eje de la pieza es longitudinal. Y si quiere ponerle un eje transversal, lo único que tiene que hacer es... Y ya ahí está el eje. Que atraviesa la... ok. Nada más. Ajá. Dibujo 2. Exacto, gracias. Por concepto de dibujo 2. Bien. Ahora, tenemos lo que es el filo secundario, que es esto de acá. El filo secundario. Y aquí hay una puntita. Entre filo y filo hay una punta. Aquí está la punta de la cuchilla. Posteriormente se tiene lo que es el flanco principal, todo esto de acá, el flanco principal. Se tiene lo que es el flanco secundario, ¿no? Como una cara. El flanco secundario y por acá tenemos lo que es el filo principal. Este es el filo principal. Todo esto de acá es el filo principal. Y por supuesto, todo esto llega a ser la parte cortante. Todo esto llega a ser la parte cortante. Y no me estoy olvidando de nada, eso es todo. Bien, ahora vamos a describir la otra parte, que como les decía, yo les sugiero que pongan esta figura o esta imagen en su diapositiva, ya que es compleja. Y si ustedes la pueden explicar bien, la ingeniera va a pensar que, wow, sí sabe mucho, digamos, ¿no? Entonces,
Vamos a empezar por lo que es la cara de ataque o el desprendimiento. Aquí, ¿cuál sería la cara de ataque o desprendimiento? A ver, veamos. Va a ser A, B, C y D. Todo esto sería. Todo esto. Todo esto sería la cara de ataque o desprendimiento. Bien, todo esto. Y por aquí baja un poquito igual, ¿no? Por aquí. Uy, por acá baja un poquito. Entonces, todo eso sería la cara de ataque o desprendimiento. A, B, C y D. Bien. Ahora tenemos la cara de incidencia principal o el flanco principal. ¿Dónde está? Por acá. Aquí está, ¿no? El flanco principal. Y entonces, ¿dónde va a estar por aquí el flanco principal? Voy a borrar esto. Borrador. Ahora vamos al flanco principal. El flanco principal aquí va a ser A, bien, va a ser B, A' y B'. ¿Dónde está A'? Aquí está, abajo. A'. ¿Y dónde está B'? Está por aquí abajo. Acá. Aquí está B'. Y simplemente lo terminamos de unir. Entonces, esta representa una de las caras, ¿no? Aquí está el flanco principal. Este es el flanco principal. Ahora veámoslo acá. El flanco principal está a este lado de acá. A este lado de acá. Y es toda esta parte de acá. Toda esta parte de acá. Como un costado, ¿no? Un costado de la cuchilla. Todo eso es el flanco principal. Ahora. La parte de la herramienta del buril que va a, donde va a cortar directamente al material, ¿cierto? Esa parte ahí, el lado izquierdo, ¿no? ¿Auxiliar? Esta parte de acá, exacto, la parte izquierda, como usted dice. Acá donde estoy pintando de rojo en la imagen izquierda, ¿sí? Aquí. Ese es el flanco principal. Flanco principal, perdón. Nuevamente voy a borrar. Ya tenemos lo que es el flanco principal. Ahora vamos al filo principal. Vamos al filo principal. Vamos a hacerlo de otro color. Vamos a hacerlo de verde. El filo principal es simplemente A y B. Aquí está. Aquí tenemos el filo principal. Es esto de acá. En esta imagen es, en esta parte de acá, lo que es el filo principal. Y en esta otra imagen, aquí tendremos nuestro filo principal. Ups. A y B. Es esto el filo principal. A y B. Nada más. Ahora vamos a hacer el filo secundario. Aquí donde está el filo secundario. Aquí está el filo secundario. Este es el filo secundario. Y entre el filo secundario y el filo principal se va a encontrar lo que es una punta, ¿no? Una punta. Aquí. Bien, entonces vamos a la otra imagen y hacemos lo que es el filo secundario. Aquí está B y aquí está C. Ahora, entre lo que es el filo secundario y el filo principal que es A y B, y filo secundario que es B y C, se va a hallar lo que es, ¿dónde está? Vamos a hacerlo con un negrito, aquí. No. Ya. Se encuentra lo que es la punta, ¿bien? La punta. Entonces, esa sería la manera en la cual ustedes tendrían que describir la herramienta que se utiliza en el torno para hacer distintas operaciones. Hace rato el compañero decía, y serán los mecanizados el cilindrado, no sé, algunas otras cosas más mencionó. A eso se le denomina operaciones. No sé quién fue el compañero, pero a eso se le denomina lo que son las operaciones, ¿sí? Esas operaciones son realizadas con las herramientas. Puede ser herramienta para el torno o herramienta para el taladro. Bien, en este caso la herramienta del torno es el buril o cuchilla. Y bueno, también vidia, ¿ya? También le van a decir vidia, no vidia, vidia, ¿sí? Porque así lo denomina la ingeniera. Entonces pueden dar esos tres nombres. Bien, entonces ya tenemos lo que es la herramienta del torno. Todavía falta algo más del torno.
Todo lo que estamos haciendo, chicos, es pregunta de examen, ¿sí? No lo olviden. Todo es Tipo de mecanizado auxiliar dijo que todo eran esa de... ¿Qué se llama? Lo que le dije hace rato. Todas las operaciones, por decir, el cilindrado, el tronzado, el barrenado, puede ser el torneado cónico. Entonces, todas esas se llama operaciones. Todo lo que usted estaba nombrando era operaciones, ¿sí? Operaciones que se realizan. Exacto. Operaciones se denominan. Ahora vamos con lo que es el ángulo en el torneado. Especialmente, chicos, lo que es el ángulo, bien, es un clásico. El ángulo en el torneado, ¿y cuál es la otra pregunta? Los factores del torno. Yo se lo expliqué con dibujitos y les dibujé un torno en pizarra, así tienen que hacer ustedes en su examen. O sea, desde ya, en todas las clases creo que se lo vengo diciendo, porque tiene que ser así para que la ingeniera lo tome en cuenta o se entienda qué es lo que usted quiere decir. Entonces, esas dos son preguntas súper clásicas de la ingeniera. Entonces, más les vale, digamos, ¿no?, que la estudien bien y que la practiquen y la súper practiquen en pizarra, ojo, en pizarra. Aquí vamos a hacer un pequeño dibujito de lo que es el ángulo. Aquí ya tengo uno, a ver, voy a anotar. Aquí ya tengo uno, pero está bien pequeñito. Mejor voy a dibujar el mío. Además que ustedes tienen que dibujarlo eso en pizarra. No se olviden. Vayan practicando. Y si no tienen computadora, porque es probable, no todos tenemos computadora, yo sé eso, pero tienen que prestarse de alguien, no sé, o practicar de su celular, ¿sí? Porque no hay imposible. Entonces, probablemente la ingeniera no lo comprenda. Entonces, practique. Sea de celular o de computadora, tiene que practicar. Nos queda 9 minutos. A ver. Voy a enviar otro link, chicos, sí, por ahí quedamos a medias. Les voy a enviar otro link ahorita. Recording stopped. Ya, voy a hacer, a ver. Esta va a ser, esto va a representar mi pieza, digamos, una pieza cilíndrica. Ese círculo, esa circunferencia que estoy haciendo va a representar mi pieza. Ahora, ¿cómo vamos a representar gráficamente los ángulos? Ya. De esta manera tenemos que dibujar lo que son los ángulos, ¿sí? ¿Y cómo les puedo decir? En lo que es la pizarra de Zoom, hay las herramientas, hay para línea recta, hay la opción para que ustedes dibujen como les dé la gana, hay círculos, hay rombos, hay flechas. Entonces, es como que tienen todas las herramientas necesarias para poder hacer bien sus dibujos. E incluso a veces la ingeniera se los hace sus dibujos. Así es. Ya. Ahora voy a dibujar mi herramienta, que va a ser el buril. Esto va a representar lo que es mi herramienta. Ya. Entonces aquí tenemos lo que es la pieza, tenemos lo que son los ángulos y por otra parte lo que es el buril. Bien, este es el buril. O también cuchilla o vidia, como ustedes quieran llamarlo. Ahora, aquí vamos a tener lo que es el ángulo alfa, aquí vamos a tener lo que es el ángulo beta y aquí vamos a tener lo que es el ángulo gamma. Estos son los tres ángulos en lo que viene a ser relación de herramienta con la pieza. Ahora, a este ángulo alfa también es conocido como ángulo de incidencia
o libre. A ver, vamos a anotarlo, vamos a anotarlo, vamos a anotarlo. Ya, aquí está. Ángulo de incidencia o ángulo libre. También tenemos lo que es el ángulo beta, o también conocido como el ángulo de talla o filo de cuña. Así se lo conoce a este ángulo beta. Nuevamente vamos a anotar. Este es el ángulo de talla o filo de cuña. ¿Incidencia o incidencia? Incidencia, perdón. Incidencia. Ángulo de incidencia. A ver. Texto, seleccionar. Ya. Ahora sí. Incidencia, perdón. Incidencia. Ahora sí. Y finalmente tenemos lo que es el ángulo gamma, o también conocido como el ángulo de salida o ataque. Ya. Entonces, una de las preguntas que hace la ingeniera en el examen es, dígame cuál es el nombre de los ángulos que hay en el torno. Bien, tras que ustedes escuchen la palabra ángulo, ya tienen que saber cuáles son. Ya tienen que saber cuáles son. Está el ángulo B, y además le dice los distintos nombres, porque por ejemplo ahí está el ángulo alfa, se llama también, es conocido como el ángulo de incidencia o ángulo libre, entonces es como que tiene 3 nombres. Ahora vamos al siguiente, al ángulo beta. El ángulo beta también se lo conoce como ángulo beta, ángulo de talla o filo de cuña. Ahí están otros 3 nombres. Y finalmente tenemos el ángulo gamma, que es el ángulo gamma, ángulo de salida o ángulo de ataque. Lo mismo. Entonces, es como que tienen 3 nombres distintos cada uno de ellos y tienen que hacerlo notar o nombrar cada uno de ellos al momento de explicarlo. Sí o sí, es una Gamma, pregunta. salida, ¿cuál dijo el otro auxiliar? ¿Perdón? ¿En cuál? ¿En el ángulo alfa, beta o gamma? Salida, ¿cuál es el último? O ataque. Ángulo gamma, ángulo de salida o ángulo de ataque. Gamma. Gamma, exacto. Ángulo gamma o ángulo de salida o ángulo de ataque. Entonces tiene 3 nombres. ¿Se entendió? ¿Compañero? ¿No puede repetir el alfa, por favor? Ya. ¿Puede repetir, por favor? Alfa. Ya. Vamos de nuevo, ¿sí? Aunque aquí está igual, de todos modos está escrito igual. Se está viendo, ¿no? Lo que estoy escribiendo. Confirmen, por favor. Sí, se ve. Está viendo. ¿Cómo? Sí, se ve auxiliar. Ya, listo. Entonces, tenemos lo que es el ángulo alfa, ángulo de incidencia o ángulo libre. También tenemos lo que es el ángulo de talla, ángulo de filo de cuña. Bien, son 3 nombres igual. Y finalmente tenemos el ángulo gamma, que es el ángulo de salida o ataque. Lo mismo, igual 3 nombres. Y aquí vamos a hacerle para lo que es como que el eje de la pieza, digamos, el centro de la pieza es este, aquí está el centro, por aquí, como que ya digamos, ¿no? Así va a ser mi pieza cilíndrica, desde acá, ya, y como que por aquí va a estar el eje de mi pieza, digamos, ¿no? Más o menos así, ¿ya? Entonces, esta va a ser, lo especifica, esta va a ser la pieza a mecanizar. Vamos a poner un texto. Pieza a mecanizar. Bien. Disculpe una duda. ¿Ya? ¿El ángulo de incidencia está perpendicularmente al ángulo de salida, disculpe? Claro, está perpendicular. ¿Por qué? A ver, ¿por qué cree usted que está perpendicular?
Porque está chocando los dos. No, perpendicularidad se denomina cuando se dan los 90 grados, ¿no es cierto? Y aquí hay, sí o sí, 90 grados, ¿sí? Aquí hay 90 grados. Entonces, por eso es que se le dice, ¿no? Que es perpendicular. Entonces, es por esa razón, ¿sí? Por la perpendicularidad. ¿Bien? Listo. Ahora, listo, ya. Ahora vamos con lo que es el ángulo de incidencia. Este se forma con la tangente de la pieza. ¿Por qué dice que se forma con la tangente de la pieza? Como ustedes saben, la tangente, a ver, vamos a hacerla con color verde. La tangente es una línea, bien, es una línea que choca por la orilla, ¿no? De una circunferencia y solo choca en un solo punto, bien, y solo choca en un solo punto. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí va a existir como que la punta de una determinada herramienta. Y esto va a estar en constante giro. Para ser mecanizada la pieza, en lo que respecta al torno, recuerden que lo que gira es la pieza y no así la herramienta. Entonces, lo que va a estar girando va a ser la pieza, por supuesto. Y aquí va a haber un punto de choque. Entonces, a medida que vaya girando, la herramienta todo el tiempo va a estar chocando a la pieza. Todo el tiempo van a estar en constante fricción, si vale el término. Entonces, por eso se dice que es ángulo de por eso se dice que se forma con lo que es la tangente de la pieza, ¿bien? Porque siempre va a haber un punto en el cual va a estar chocando tanto la herramienta como también la pieza. Al girar esta pieza, siempre va a chocar con este punto, siempre, ¿bien? Mientras esté en giro esta pieza. Ahora, también pueden decirlo de otra manera, como que representa la fricción existente entre ambos. ¿En cuál ambos? Me refiero a lo que es la pieza y, por supuesto, la herramienta. ¿Bien? Ahora, vamos a lo que es el ángulo beta. El ángulo beta. Este es un ángulo, se denomina complementario. Se lo denomina como un ángulo complementario. Y este ángulo va a representar qué tan punzante va a ser la herramienta con la pieza. Nada más. Representa un ángulo complementario. A ver, un ejemplo. Si este tiene, vamos a ponerle 15 grados, a ver, ¿ya? Si el ángulo de incidencia tiene 15 grados, aquí vamos a ponerle también 15 grados. Bien, hay 15 grados y 15 grados. Y recuerden que existe la perpendicularidad, que era 90 grados, ¿no es cierto? 90 grados. Entonces aquí vamos a ponerle 90 grados. Ya, 90 grados. Entonces, ¿cuánto es que faltaría acá? 60. 60. Entonces aquí sería 60 grados, nada más. Simplemente eso. Por eso se lo denomina como un ángulo complementario. Ángulo complementario. ¿Ya? Complementario. Complementario ya. Y finalmente tenemos lo que es el ángulo de salida o ataque. ¿Por qué dice salida o ataque? Resulta, yo que les había dicho, que cuando hay fricción tanto entre una pieza, bien, y una herramienta, al momento de haber esa fricción, va a existir lo que es un desgaste. Va a haber un desgaste o desbaste, como ustedes vean, ¿no? Si bien sea un desgaste o un desbaste, ¿qué es lo que va a salir al haber ese choque, esa fricción o al desgastar una determinada pieza? ¿Qué es lo que va a salir? ¿Viruta? La viruta, exacto. Lo que va a salir es la viruta. Entonces, es por aquí que sale la viruta. A ver, no sé con qué color hacerlo. Vamos a hacerlo con este verde, a ver. Ya.
Entonces la viruta va a salir por acá, ¿bien? Por esa razón dice, o por aquí, digamos, ¿no? Por aquí igual lo mismo. La idea es esa. Entonces, por esa razón se lo denomina como ángulo de salida o ataque, porque por aquí es que va a salir o se va a desprender la llamada viruta. Y, a ver, no sé, esto es todo en cuanto a los ángulos y necesito pasar a la otra página para poder continuar mencionándoles algunas reglas, más que todo, que es muy importante aquí. ¿Queda claro todo esto? A ver, lo voy a suprimir. Ya. Después les voy a mandar esta fotito. ¿Lo puedo borrar? Ya le saqué screen. Sí. Sí. Ya, entonces lo voy a borrar. Listo. Ya. Sí, no se va a ver bien. No se va a ver bien, no se va a ver bien. Entonces, ni modo, borrarlo. No quería borrarlo, pero bueno. Listo. Reitero nuevamente, chicos, así tienen que hacerlo en su examen. Tienen que ir explicando e ir dibujando. Ya. Aquí está un dibujito, es igualito o similar al que hice, y ahí están los ángulos, ¿no? Ángulo alfa, beta y gamma, lo mismo. Ya. Ahora, aquí tenemos los materiales de las piezas, la cual se va a mecanizar. Son distintos materiales. Dice agrupación de material a trabajar. Entonces, aquí tenemos desde los materiales más blandos hasta los materiales que son más duros. ¿Bien? Es un listado desde los materiales más blandos hasta los más duros. Obviamente es una tabla que continúa, pero para que se entienda, vamos a trabajarlo con este pedacito y es más que suficiente, ¿no? Si ustedes gustan, pueden ponerlo esto en su diapositiva y explicárselo también a la ingeniera, ¿no? A medida que explican acerca de los ángulos. Bien, entonces, aquí tenemos lo que es el ángulo alfa, aquí está lo que es el ángulo beta y aquí está el ángulo gamma. E incluso aquí hay un alfa más beta en esta parte de acá. Bien, dice valor de los ángulos. Entonces, mientras el material sea más blando, aquí tenemos material blando, aquí tenemos los ángulos. Estos ángulos, como pueden apreciar, van disminuyendo. Aquí está, el material es blando, aquí el material es blando. Y resulta que el ángulo es mayor a los de acá, ¿no? Aquí tenemos de 10 a 8. Aquí tenemos 6 grados, aquí tenemos 6 grados, aquí tenemos 5. Bien, aquí tenemos 5. Entonces, ¿qué está tratando de decirme esta tabla? Que mientras más blando, bien, mientras más blando sea el material a trabajar, este ángulo va a ser mayor, el ángulo alfa va a ser mayor. Entonces, reitero nuevamente, el ángulo, mientras el material a trabajar sea más blando, el ángulo alfa va a ser mayor. Dicho de otra manera, si el material a trabajar es relativamente duro, bien, estos son los materiales más duritos, el ángulo va a ser menor. Entonces, esto sería directa o inversamente proporcional. Inversamente. Sí, exacto. Inversamente proporcional. Ya. Ahora vamos al siguiente. Ya. Tenemos lo que es el ángulo beta. Aquí tenemos nuevamente materiales blandos y aquí los materiales más duros. ¿Sí? ¿Y qué vemos? 50 a 52. 55 a 58. 65 a 68, 77 a 85. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras el material a trabajar
sea más blando, bien, el ángulo beta también va a ser menor, bien, el ángulo beta va a ser menor. Entonces, reitero nuevamente, o mejor lo voy a decir de la otra manera. Si tenemos un material que es relativamente duro, resulta que el ángulo beta va a ser mayor. Entonces, aquí sería directa o inversamente proporcional. Pregunta. Inversamente igual. ¿Por qué inversamente? Aquí sería directamente proporcional. Aquí sería inversamente proporcional. Porque aquí el material es blando y este ángulo es mayor. Aquí el material es duro y este ángulo es menor. En cambio, en esta parte de acá tenemos el ángulo beta, ¿bien? Tenemos el material que es blando y resulta que el ángulo es menor. Ahora acá tenemos material duro y también el ángulo va aumentando. El ángulo también va aumentando. Bien. Ahora, vamos con el último, con el ángulo gamma. Con el ángulo gamma, vamos con el ángulo gamma. Aquí tenemos los materiales blandos. Materiales blandos. Bien. Y aquí vemos 32 a 28. 29 a 26. 19 a 16. De 8 a 0, dice. Entonces, aquí el ángulo va disminuyendo. Resulta que mientras más blando sea el material a trabajar, aquí el ángulo va a ser mayor. Aquí el ángulo va a ser mayor, como al comienzo. Y aquí, si el material a trabajar es más duro, aquí el ángulo también, perdón, a ver, estoy viendo este lado. A ver, ¿estamos bien? Sí, va disminuyendo. Aquí, si el material a trabajar es duro, aquí el ángulo va a disminuir. Entonces, aquí también es inversamente proporcional. Al igual que en el ángulo alfa, va disminuyendo, igual en el ángulo gamma va disminuyendo. Y en el ángulo beta va incrementando. A ver, aquí. Aquí, ¿cuánto da, chicos? 8 más 50 más 32. 90, Sol. 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos. 90 grados, ¿bien? Y nuevamente se comprueba lo que es la perpendicularidad. Siempre así, 90 grados, ¿sí? Entonces, ya saben, lo mismo, ¿no? El ángulo alfa y el ángulo gamma, ambos son inversamente proporcional y el ángulo beta directamente proporcional. Uno va disminuyendo y el otro va incrementando, que es el ángulo beta, que es el ángulo complementario. Y finalmente aquí tenemos la suma de lo que es el ángulo alfa y el ángulo beta. Simplemente es una suma entre el ángulo alfa y el ángulo beta. Entonces, hay concordancia, ¿no? Porque aquí igual lo mismo, ¿bien? Aquí lo mismo igual, ¿no? Simplemente es una suma. Acá, lo mismo, nada más. Ya. Pero lo que a nosotros nos importa no tanto es esto, ¿sí? Si quieren esto lo obvian, no sé, o lo cortan, no sé. Pero lo que a nosotros nos interesa es esta parte de acá. A ver. Ya, esta partecita de acá es la que nos interesa. Esta parte de acá. Nada más. Bien. Ya está. Solo eso. Y bueno, simplemente aquí, ¿no? Ángulo alfa más beta, no hay mucha ciencia, ¿no? Suman el ángulo alfa más el ángulo beta. Nada más. No hay mucho que explicar ahí. Ya. Y nuevamente, aquí hay una
tablita más, igual, ¿no? Ángulo alfa dice ángulo libre de incidencia. Ángulo beta, ángulo de talla o de filo. Ángulo gamma, ángulo de salida o de ataque. ¿Sí? Esto apréndanselo de memoria. Igual, si quieren aquí, lo pueden cortar, cortan la imagen o si no, igual agregan lo que es alfa más beta, es el ángulo de corte, ¿no? Que es la suma de este más este. Nada más. Ya está. Eso es todo, chicos, en cuanto a los ángulos, ¿sí? Y todos los que trabajen contorno tienen que explicarlo de esa manera, ¿sí? Sí o sí tienen que explicarlo de esta manera los que trabajen con lo que es torno. Sea la operación que sea, tienen que explicarlo de esa manera. Bien. No sé si tienen alguna duda, pregunta de aquí. Oh, sí, el roscado también. Sí, igual en el roscado, chicos, ¿sí? Igual en el roscado. El roscado se puede hacer solamente, a ver, pregunta para ustedes. ¿El roscado se puede hacer solamente de manera externa? O sea, ¿solo se puede hacer en el torno? ¿O también se puede hacer en el taladro? Se puede hacer en ambos. Exacto, se puede hacer en ambos, ¿sí? Ahora, aquí usted me dice si se puede hacer esto también en el roscado. Ahorita estamos en lo que es el torno, digamos, ¿no? Y hay, en cuanto al roscado, hay lo que es roscado interno, bien, hay roscado interno y también está lo que es el roscado externo. Igual lo tienen que explicar con esta imagen de acá, ¿no? Con lo que expliqué hace un momento, ¿no? De manera similar. Lo único que va a variar de ustedes es que tienen, el ángulo de estos no va a variar, porque simplemente aquí yo les estoy diciendo que es la relación de la pieza con la herramienta, nada más. Pero ahora en lo que es el roscado, bien, en lo que es el roscado, es como el buril ya va a ir mecanizando esta determinada pieza. Y por supuesto, se va a trabajar con distintos ángulos o de acuerdo a la roca, a la rosca, ¿no? A la rosca que usted vaya a realizar, digamos, ¿no? ¿Cuántos ángulos va a tener esto de acá, digamos, ¿no? Hay rosca Whitworth, métrica, cuadrangular, entonces, de acuerdo a todo ello, ¿no? Hay está tipo de roscas también así, ¿no? Que van onduladas, entonces, de acuerdo a ello, es que ustedes van a poner esos ángulos, digamos, ¿no? Pero estos son otros ángulos distintos a los de acá, ¿bien? Esto simplemente, lo que estoy explicando es la relación entre esta pieza con esta herramienta, ¿bien? Acá, acá, acá y acá. Nada que ver con esto de acá. Nada que ver. Aquí hay otros ángulos, por supuesto que hay otros ángulos, ¿bien? Tienen que, en lo que es el roscado, tienen que buscar el ángulo de todas esas roscas diferentes que hay, ¿sí? Pero nada que ver estos ángulos de acá con estos ángulos que va a tener cada uno de ellos. ¿Me dejo entender? Sí. Ya, listo. Entonces ya saben, ¿no? Para una pregunta, ¿cómo se hace el roscado con el taladro? Pasa que, a ver, vamos a hacer acá un dibujito. Ya. No sé si ustedes ubican lo que es una amortajadora. ¿Ubican la amortajadora? ¿Ubican la amortajadora, chicos? No, yo no. Sí, ¿No? sí. Ya. La amortajadora es una herramienta manual, más o menos bien así. ¿Bien? Más o menos bien así. Así. Ah, ya sé cuál. Ajá. Y por aquí vienen, y esto tiene como que así unas cositas, ¿no? Unos dientitos tiene. Unos dientes, exacto, sí, unos dientes, ¿bien? Ah, ya. Y aquí va la pieza, Ahora se llama. ¿bien?
Exacto. Ah, ya. No. A ver acá. Acá. Ya aquí, por aquí está la pieza, digamos, ¿no? Entonces, aquí, dibujo, ok. Entonces, simplemente aquí lo que van a hacer es como que le dan la vuelta a esto, ¿bien? Y así se va realizando lo que es el roscado, por una parte lo que es el roscado externo, ¿no? Ahora, su pregunta de usted es el roscado interno. ¿Qué pasa? Para que haya un roscado interno, primero, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que suceder primero para que pueda existir un roscado interno? ¿Qué cree usted? Tiene que tener un orificio interno, obviamente, primero antes de hacer la roca. Exacto. Para empezar, la pieza debe tener lo que es un orificio interno. Entonces, hay, así como en el taladro, así como en el torno, que se hace de manera externa, ¿no? Aquí está la herramienta y por aquí se va haciendo con lo que es el buril, se va trabajando, ¿no? Se va trabajando las roscas, ¿no? Con su respectivo ángulo. Ahora, lo mismo sucede con el taladro. Se le dice taladro más que todo porque lo que va moviéndose ahí, es la herramienta, ¿no es cierto? Lo que se va moviendo ahí es la herramienta. Entonces, también para trabajar en el roscado interno hay brocas. Entonces, hay brocas que con una sola pasada ya van a dejar van a dejar mecanizada la pieza y ya van a dejarla con van a dejar los respectivos dientes, si vale el término, ¿no? O roscas en todo caso. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo que con el torno, solo que en el torno es como que más uno por uno, digamos, ¿no? Un poco más de tiempo, si vale el término. Entonces, en lo que viene a ser el taladro, reitero nuevamente, se le dice así por lo que el movimiento lo está realizando lo que es la herramienta y no así la pieza. Entonces, lo mismo, ¿no? Simplemente todo va a ir de acuerdo a la herramienta, ¿no? La herramienta va a tener sus respectivos dientes. Entonces, al girar sobre esta pieza, a ver, esto, ya aquí. Al girar sobre esta pieza, por supuesto la va a ir mecanizando. Entonces, va a dejarla con sus respectivos dientes. Entonces, nada más es eso. ¿Bien? Y así, y ya ahora, si la ingeniera le pregunta, ¿y qué tipo de roscado es el que está haciendo usted? Bien, si la ingeniera pregunta, usted tiene que decir, bueno, ingeniera, de acuerdo a esta pieza que yo estoy trabajando, porque es usted el dueño de esa pieza. Bien, entonces usted se puede, no digo inventarse, pero si vale el término, inventarse con un dato real, ¿bien? No inventarse cualquier cosa, inventarse con la teoría que ya tiene, fundamentarse sobre eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay varios tipos de roscas, como le dije, ¿no? Está la rosca Whitworth y más que todo a ella le gusta que le expliquen de la rosca Whitworth. Entonces, usted le dice, bueno, ingeniera, este tipo de roscado es un tipo de rosca, qué sé yo, Whitworth. Entonces agarran y le explican, ¿no? Le van a explicar, bueno, ingeniera, esta rosca tiene esta forma y tiene este ángulo y así. Simplemente eso. Entonces, solo ustedes tienen que jugar con la herramienta, nada más. No hay mucha ciencia en esto, ¿sí? Las preguntas de su operación no son tan complicadas para cualquier tema. Las preguntas de su operación no son complicadas, simplemente que ustedes tengan ingenio para dibujar, qué sé yo, y poder dar a entender la relación entre la pieza con la herramienta, porque aquí, mire, de manera sencilla, tranquilamente digo, ¿no? Que aquí tiene que entrar una herramienta y al girar ya deja la pieza mecanizada. Si tiene un video de eso, mucho mejor.
Pero si no hay un video o si no hay una imagen de eso y usted tiene la posibilidad de dibujar en la pizarra, pues lo explica. Con eso la ingeniera, o sea, es por demás para la ingeniera, ¿no? Entonces, para lo que es el roscado, tengan mucho cuidado con lo que son los ángulos, ¿sí? Y reitero nuevamente, estos ángulos de las roscas no tienen nada que ver con los ángulos que acabo de explicar acá, ¿bien? Nada que ver. ¿Sí? Son ángulos distintos, ambos son ángulos distintos. Ya. No sé si quedó claro, compañero. ¿Quién fue el que preguntó? Gracias, auxiliar. ¿Quién preguntó? Frías. Ah, Frías. Frías creo que igual siempre participa en la clase. Bien, Frías. Ya. Bien. Voy a borrar todo esto. Ya. Bien. Aquí igual miren, por ejemplo, hay otros dibujitos. Ustedes pueden explicarlo de la manera que, no sé, que ustedes gusten, ¿no? Miren, aquí hay una manera de dibujarlo, de representarlo gráficamente. Bien, da lo mismo, ¿no? Aquí está la pieza ya de otra forma, ¿no? Está como que se está viendo otro ángulo de la pieza y cómo está dibujada la herramienta, ¿no? O si no es en el caso de lo que expliqué hace rato, ¿no? O muy similar. Miren, y aquí ya pueden hacerlo ya con la viruta saliendo, ¿bien? ¿No? Aquí se está dando lo que es un desbaste, ¿bien? Y por acá igual, lo mismo, ¿no? Igual lo mismo. Cualquiera de estas formas que ustedes quieran trabajarlo en pizarra, igual va a estar bien. Ya. ¿Qué más? Ya. Ahora, aquí, esta pregunta. Sea que usted esté trabajando con torno, sea usted que esté trabajando con taladro, la ingeniera igual le va a hacer esta pregunta. ¿El torno puede ser taladro? ¿Sí o sí? Siempre les pregunta, sea torno, taladro, lo que sea que esté trabajando. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Sí. Sí, auxiliar. ¿Cómo puede ser torno y cómo puede ser taladro? El A ver. torno es cuando la herramienta se mueve, ¿cómo es? El material se mueve y el... No, ahí por ejemplo, ya la ingeniera la va a corregir. ¿Quién está participando? A ver. ¿Quién está participando? No tenga miedo. Lisbeth Leaño. Es mejor que se equivoquen aquí participando o que se equivoquen en el examen. Bien, no es material, ¿sí? No es material. ¿La herramienta? Tiene que decir usted pieza, porque el material está haciendo referencia, o sea, ¿de qué material está hecha esta pieza? ¿Está hecha de aluminio? ¿Está hecha de acero? ¿De qué material está hecha la pieza? Bien, entonces lo correcto sería decir pieza, ¿bien? Entonces, lo que se mueve, continúe, es pieza, ¿sí? No tiene que decir material, pieza. Continúe. Ya, el torno es cuando la pieza se mueve y el taladro es cuando la herramienta se mueve. Sí, eso es cierto. Pero como yo, en este mismo torno, bien, esta máquina herramienta usualmente bien es conocida como torno, pero también es un taladro al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo? Esa es la pregunta, ¿cómo? Yo ya sé que en un torno lo que se mueve es la pieza, no así la herramienta, y que en un taladro lo que se mueve es la herramienta y no así la pieza. Pero ¿cómo sé que esta máquina, herramienta, bien, puede ser un torno y puede ser un taladro al mismo tiempo? ¿Cómo así? ¿Cómo puedo diferenciarlo en una misma máquina, herramienta, trabajando como torno y taladro?
¿Cómo es posible eso? Auxiliar, ¿puedo responder yo? ¿Quién es yo? Fría, de nuevo. Claro, No es que me corrija ahorita, que me corrige en el examen. sí. Bueno, cuando es torno, estamos usando el husillo, se está moviendo, obviamente, que igual que el plato, con la pieza. ¿Cómo se vuelve taladro y cómo se vuelve? ¿Cómo es que una misma máquina herramienta puede tener la función, digamos, de tornear y taladrar, digamos, ¿no? ¿Cómo es Ya, posible? entonces sería que obviamente la máquina encendida, el plato y el husillo y la pieza está en su rotación, está girando, para que se vuelva torno, para que se convierta en torno, utilizaríamos la torreta porta herramienta, obviamente con su herramienta en sí, o el husillo, está ingresando a manera transversal para poder hacer el trabajo en sí en la pieza. Y cuando se vuelve, que se llama taladro, usamos la parte del lado derecho que pueden observar, el contrapunto, que obviamente cambiando la pieza a una broca en la punta, y accionando la manivela de contrapunto, ingresa el contrapunto hacia la pieza y así se convierta en taladro auxiliar. Exacto. Todo esto lo que he señalado, entonces, para que quede más claro, bien, la parte del contrapunto es donde se cambia, o sea, esta parte derecha de acá, esta parte derecha, que actúa como contrapunto, bien, y además que es la parte móvil de lo que viene a ser el torno, cuando es un contrapunto, ¿no? Pero cuando ya es un taladro, bien, lo que se cambia aquí, o lo que en vez ya no va a funcionar como contrapunto, ahora va a funcionar como una herramienta, porque aquí se va a poner lo que es una broca, bien, una broca para, por supuesto, para taladrar, eso, nada más. Investigando auxiliar, escucha, no sé si puedo escribir, en la parte lo que te dice que es contrapunto, es la parte donde está la etiqueta roja negra. ¿Ya? Es donde está la flechita, y donde encerró cada rato es el punto, en realidad. Y donde se cambia el punto y se pone una broca. Claro, exacto. Pero, ¿por qué se le denomina contrapunto? Porque en realidad es, ¿cómo puedo decirlo? Donde va la pieza, bien, aquí está, no sé si se puede apreciar bien, aquí está lo que es esta parte de acá, donde está el mandril y donde está el mandril 3 garras, ¿no? Y donde está el husillo. Y por aquí va la pieza, bien, por aquí va la pieza, por aquí va la pieza. Entonces, ¿qué pasa? Si esta pieza es relativamente, bueno, larga o no sé, bueno, esta es una parte móvil, ¿no? Cual sea la longitud de esa determinada pieza, ustedes esto o se aproxima o se aleja. Bien, una de dos. La cuestión que esta pieza va a tener un punto de apoyo. Es por esa razón que se le denomina contrapunto, porque esta pieza va a poder tener un punto de apoyo, ¿bien? Y el punto de apoyo va a ser en esta parte de acá, ¿bien? Entonces, ahora, para que esto deje de ser un torno, bien, a esta máquina herramienta que más conocida como torno, pueda funcionar como taladro, simplemente se le hace un cambio de herramienta, ¿bien? Ahora, lo que va a funcionar aquí, lo que vamos a hacer funcionar, va a ser esta parte de acá, ¿bien? Lo que vamos a hacer girar va a ser la herramienta y mantenemos, ¿no? Mantenemos el concepto de lo que gira es la herramienta y no así la pieza, nada más, es solo eso, ¿bien? Ahora, bueno, esa es la razón por la que se denomina contrapunto, ¿bien? Es por esa razón que se denomina contrapunto. ¿Me dejo entender? Sí, ¿Quedó claro esa parte? ¿O que quedaron en duda todavía? Auxiliar, dijo que
en sí es por la herramienta, o sea, si utiliza un buril, sería el torno, estaría trabajando, ¿no? Y Exacto. si utilizara una broca, ya sería el taladro que estuviera trabajando. Exacto, exacto. Bien. Nada más. Bien, simple y sencillo, solo que ustedes tienen que meterla ahí garganta y extenderlo, ¿no? Extender su respuesta. En pocas palabras es eso, ¿bien? Cuando es torno, ya saben, lo que va a funcionar va a ser, voy a hacer trabajar, ¿no? Mi pieza con la respectiva herramienta, que es el buril, y cuando es taladro, ya pues se va a hacer el cambio, y ese cambio va a ser esta herramienta de acá, ¿no? Va a ser la broca, ¿bien? La broca. Igual lo mismo, ¿no? Tiene un porta herramienta, igual lo mismo, ¿bien? Nada más, pero en pocas palabras es lo que usted dijo, ¿no? Torno con el buril y taladro, para que sea taladro simplemente se hace cambio de la herramienta, nada más. Y eso es lo que ustedes tienen que responder a la ingeniera, porque siempre hace esta pregunta a la ingeniera, sea que usted esté trabajando con taladro, sea que usted esté trabajando con el torno, ¿no? Y por último, para evitarse esa pregunta, usted puede explicar a la ingeniera, ¿no? Puede decir, qué sé yo, bueno, ingeniera, qué sé yo, este es un torno, esta máquina herramienta es un torno, ¿bien? Pero resulta que si yo cambio o manejo otra herramienta distinta al buril, que es la broca, pues a este torno también va a poder trabajar como un taladro, nada más. Tienen que hacer esa aclaración. Ahora, si la ingeniera lo pregunta igual, ¿no? Ya ustedes buscan la mejor manera para responder, ¿no? Ya lo hemos dicho en lo que ha pasado en este momento de la ayudantía de varias maneras. Ustedes ya eligen cuál va a ser su respuesta, ¿no? Elaboran una respuesta y pues la practican, porque sí o sí es pregunta de exámenes, ¿ya? Entonces, no sé, ¿ha quedado claro? Para que pasemos al taladro. ¿Se puede grabarlo? No estaba grabando. Chache, ya, está bien. Y ojalá que alguien más igual lo esté grabando todo esto, ¿sí? Entonces ya podemos pasar al taladro. No llegamos a lo mismo. A ver, si usamos la lógica, bien, ¿yo por qué voy a poner esto? Si como usted dice, ¿no? Si lo mismo va a ser con el buril que está por acá más o menos al otro lado, ¿por qué cambiaría? No tiene sentido cambiar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con esta herramienta? A ver, pregunta seria. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con esta herramienta? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer con esta herramienta? A ver, hay mucha diferencia. No es que da igual. Hay mucha diferencia. Con el taladro va a perforar a la pieza, va a ser Exacto. Va a perforar, y con el torno, con el buril, va a hacer un desgaste superficial o ya puede ser un desgaste o un pulido, digamos. Exacto. Entonces, claro que es muy importante ese cambio, ¿no? No es que así da igual. No da igual. Yo estoy utilizando una broca porque quiero perforar una pieza. Quiero que esa pieza tenga un orificio, ¿bien? En cambio, con lo que es el torno, trabajando con el buril, digamos, si vale el término, pues yo voy a desgastar una parte externa de una pieza. Entonces, claro que es muy importante ese cambio. No es que vamos a llegar a lo mismo. No vamos a llegar a lo mismo, ¿bien? Porque usted con este taladro, aquí tengo una pieza, ¿bien? Mi pieza cilíndrica, la que yo quiero mecanizar. Entonces, ¿usted cree que va a poder mecanizar con un taladro, con una broca, por esta parte externa de la pieza? Así, esto va a estar girando, esta es una broca. La broca está girando, ¿bien? Y está por la parte externa, más o menos así, ¿ya? Aquí estoy viendo desde otro ángulo. Aquí está mi... Sí, el taladro solo se puede hacer el orificio, ¿no?
¿cierto? O sea, su principal objetivo, ¿no? En cambio, ya con el Claro. torno se hace muchas operaciones, digamos. Exacto. Bien, es así. Entonces, lo que yo ahorita trato de explicar al compañero, y aquí por aquí va a estar la broca, digamos, ¿no? Esta es su broca. Pero ¿va a poder usted devastar la parte externa con lo que es la broca? No, no va a poder hacerlo. Para eso existe una cuchilla. Para eso existe una cuchilla. Entonces, para la parte interna, para hacer orificios, para eso existe un taladro, para mayor comodidad, ¿bien? Para perforar. Entonces, claro que importa ese cambio de, bueno, ahora ya le voy a poner qué sé yo, una broca, ¿no? Ahora quiero que esta máquina herramienta sea un taladro. Entonces, es muy importante ese cambio, chicos, ¿sí? No es que vamos a llegar a lo mismo, ni idea, ¿bien? Es muy diferente, muy diferente, muy diferente. No sé si me dejé entender. ¿Me dejé entender? Sí. Ya. Entonces, ahora pasemos a lo que es el taladro. Bien, pasemos a lo que es el taladro. Ya. Vamos a hacer una pregunta cuando nos nombró por equipo, en grupo, obviamente, ¿no? Las operaciones que uno va a hacer, digamos, perfilado, engranaje, de tipo cónico y demás. ¿No va a preguntar de cada una también? O sí no va a tener que ser solamente es probable. Es probable que les pregunte así, si está muy enojada, sí, chicos, es muy probable. Usted va a estar explicando el torneado cónico y le va a preguntar del tronzado. Entonces, más o menos va por ahí la cosa. Bien, es así cuando ella está enojada, cuando la han hecho enojar. Pregunta de todo. Gracias. ¿Ya? De manera básica traten de repasar. Me acuerdo que en mi semestre no había auxiliar, no teníamos una guía, no teníamos una persona que nos explique nada de esto, de por qué torno, por qué taladro, no sé, no había nadie que nos explique nada. Entonces, ¿qué hicimos nosotros como curso? Porque igual, no sé, le hicimos enojar, creo, le hicimos enojar. Y era el primer semestre virtual, Entonces, agarramos y cada grupo es como que un representante de cada grupo, el que sabía más, explicaba su tema, ¿bien? Aunque de manera superficial, pero lo explicaba para que se tenga una idea de qué es mi tema, ¿no? ¿Qué es el tronzado? ¿Qué es el cilindrado? ¿Qué es el torneado cónico? ¿Bien? ¿Qué es el barrenado? Entonces, se hicieron varios Zoom, y cada uno, un representante de cada grupo, fue explicando su tema, ¿no? Entonces es como que ya teníamos una idea de, si nos preguntaba de algo, ya teníamos una idea. De hecho, lo que yo les explico aquí en ayudantía, es algo que le pregunta a todos los temas, ¿bien? Ahora, lo único que difiere va a ser la operación, nada más eso va a cambiar, su operación. Y de ahí no es que salgan tantas preguntas que digamos, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Tiene que repasar su operación, cómo se hace, describir, ¿no? Parte por parte, si es posible en su diapositiva, agarrarse de una pieza que han trabajado y poner paso a paso, ¿no? Lo que han hecho, cómo es que han llegado a tronzar. Porque el tronzado es súper sencillo, por ejemplo, no el cilindrado, ni que se diga, son los temas más sencillos. Entonces, nada más es como que, bueno, tengo una cuchilla y pum, se corta y ya. Pero si lo tienen paso a paso y en imágenes, mucho mejor. Cuál fuera la operación. Y como yo les dije, esto que yo explico es algo que les pregunta de manera general, a todos los grupos. Sí o sí les pregunta eso, sí o sí. Sea torno, sea taladro, lo que sea, todo lo que les estoy explicando entra a su examen. Así que vean las ayudantías, chicos. Vean. Y peor, si yo estoy en el examen, no les voy a preguntar algo que no les he explicado. Bien, entonces vean las ayudantías. Estas ayudantías son hechas en base a lo que la ingeniera pregunta cada semestre. Bien, entonces, nada más eso, chicos, ¿sí? Y bueno, ¿sí?
Una duda, disculpe. Aparte de las 10 operaciones que nos dio a los grupos, ¿puede preguntar otras operaciones que está en su libro que pidió o en el libro que está en la plataforma, ¿no? Sí puede preguntar. Sí puede preguntar. Lean el libro, lean esa partecita del libro, ¿sí? Para que tengan una idea de lo que es cada uno de los temas, ¿bien? Léanlo el texto para que tengan idea de cada una de las operaciones. Es probable, ¿sí? Es probable que les pregunten. ¿Cuántas operaciones son, auxiliar? Ay, son hartas operaciones, no puedo contarlas, digamos, ¿no? Pero más que todo repasen las que están en el texto, ¿no? Serán pues unas 12, 13, 15, por ahí, digamos, ¿no? Entonces, tienen que leer nomás el texto, ¿sí? Leer el texto y ya hacerse una idea más o menos. Les digo yo, chicos, miren, cuando ustedes comprenden lo que es el torno y lo que es el taladro, cuando leen qué es cada operación, cuando ven, digamos, no, ay, el cilindrado consiste en utilizar el torno y simplemente hacer un desbaste por la parte externa. Entonces, cuando usted ya sabe cómo es el torno, cómo funciona el torno, tranquilamente va a poder entender esa operación. Entonces, primero comprendan esto de la ayudantía y luego se van a su texto, leen cada una de las operaciones y ya van a tener idea para su examen, ¿sí? Nada más eso, chicos. No es necesario tampoco que sepan a profundidad cada uno de los temas. Nada más es suficiente va a ser con que ustedes lean su texto. Nada más eso, ¿sí? Ahora, ¿podemos continuar, chicos? Sí, por Ya. favor. Bien, ahora vamos a lo que es el taladro. Al igual que expliqué en el torno con dibujitos, igual en el taladro, tengo que explicarlo así con dibujitos también. Ahí es tarde, ¿no? ¿Lo dejamos aquí, chicos, o quieren que continúe? Continúe, sí. Continuamos. Sí, ya. ¿Qué iban a decir? Alguien quería hablar, no sé. Continuamos, por favor. Ya. Vamos a continuar. Que ya voy a tomar un poco Samuel, de agua porque ya estoy ya seca, está seca mi garganta. auxiliar, me tanto que toma agua, ¿dónde la pillo para darle mi examen, por favor? Mande V. En la universidad tiene que ser chico, pues no puede ser fuera de la U. ¿Quién se va a suscribir? Pero no tiene un representante ahí donde yo pueda dejarle el examen. Tampoco es que, no, la verdad que no. Chicos, eso es personal, ¿no? No puedo dejar a nadie. ¿Qué tal a ver que pierda su examen? ¿Quién va a ser la responsable? ¿El que lo perdió o mi persona? Directamente mi persona. Entonces, soy yo, digamos, la que tiene que recoger sí o sí el examen. Ya les voy a decir, ya les voy a dar, digamos, ¿no? Otra fecha. Voy a estar yo por la universidad y les voy a decir, ¿no? Porque yo también trabajo, entonces es como que no puedo decir, vengo este día, ¿no? Entonces, así ya, pero ya les voy a avisar, no se preocupen, no los voy a dejar sin revisar su examen, tranquilo. Entonces, continuemos. El taladro, la ingeniera se lo puede pedir de manera vertical o también se lo puede pedir de manera horizontal. Yo me acuerdo que en mi examen a mí me lo pidió de manera vertical, ¿sí? Me lo pidió de manera vertical. Aquí yo lo voy a hacer de manera horizontal. Bien. Es casi igual que un torno. ¿Cuál creen que va a ser la única diferencia? A ver. La herramienta. Exacto. Aquí al otro lado va a estar el contrapunto. Esa va a ser la diferencia, ¿no? Aquí a este otro lado va a haber un contrapunto. Bien. Que vamos a dibujar el contrapunto. Exacto, tienen que dibujarlo para que la ingeniera lo entienda. Y eso que está muy grande esto. Aquí vamos a hacer un pequeñito. Y vamos a dibujar la herramienta.
Ya esta va a ser mi broca. Ay, qué feo. Nadie es feo, solamente que lo ve de otro ángulo. No, pero este dibujo está mal. Y si usted también hace mal su dibujo en su examen, igual la ingeniera lo retea en pleno examen. Ya. Ya esta va a ser mi broca. Entonces, nada. Es muy similar, por no decir casi igual, a lo que es el torno. Bien. Vamos a tener una velocidad de corte. Bien. Tenemos la velocidad de... No se ve para nada. Negro. Ya. Vamos a tener la velocidad de corte. Va a ser igual al diámetro de corte, bien, el diámetro de corte, o va a ser igual lo mismo que el diámetro de la herramienta. ¿Por qué creen? A ver, ¿por qué creen que va a ser similar? ¿El diámetro de corte o el diámetro de la herramienta? A ver, mientras voy escribiendo la fórmula. Porque el diámetro de la herramienta va a ser lo que va a perforar y lo que va a quedar el diámetro adentro de la pieza. Exacto, o sea, hay una broca y esa broca va a perforar la herramienta. Entonces, va a ser el mismo diámetro. Entonces, bien. A veces la ingeniera hace ese tipo de preguntas en el examen y es como para que ustedes se pongan a pensar un ratito, nada más. Y dice, no, la ingeniera me hizo una pregunta horrible, pero es como que solo que ustedes se pongan a pensar un poquito, ¿no? O pongan atención a lo que está hablando la ingeniera. Y le van a entender a su pregunta y van a poder responder, como ahorita respondió el compañero igual. ¿Por qué el diámetro de corte es igual al diámetro de la herramienta? Obvio, ¿no? Porque la herramienta, en todo caso la broca, tiene un cierto diámetro. Y esa broca va a penetrar la herramienta. Esta broca va a penetrar la herramienta. Entonces va a dejar el mismo diámetro. Sencillo. Bien, entonces, más o menos así son las preguntas de la ingeniera para que ustedes se pongan a pensar, digamos, por último no las respondan. Y ahí ya como que se quedan, digamos, ¿no? Con 0. Ahora la ingeniera, chicos, va a poner 0. Bien, va a poner 0. Antes ella no ponía 0 en los exámenes, ahora sí va a poner 0. Así que esfuércense, chicos, esfuércense. Bien, entonces, vamos con lo que es la velocidad de corte. Se tiene el diámetro de la herramienta, el diámetro de corte, el diámetro de la broca, que va a estar en milímetros, bien, va a estar en milímetros. Va a estar en milímetros. Tenemos también lo que es N. ¿Qué les había dicho que era N? A ver, chicos. Aquello velocidad de rotación. Exacto, velocidad de rotación. Y esta va a estar en 1 sobre minuto. 1 sobre minuto. Bien. Y luego vamos a tener este 1000. Este 1000, como les decía, simplemente es un factor de conversión. Entonces yo voy a decir que 1 metro va a ser igual a 1000 milímetros. 1 metro va a ser igual a 1000 milímetros. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se me va a ir? ¿Qué voy a poder simplificar? ¿Qué voy a simplificar? Los milímetros, pues chicos, los milímetros. Bien, y voy a tener la fórmula, o más que todo, las unidades. Voy a tener como metro sobre minuto. Y ahí está lo que es la velocidad de corte. Ahora, ¿cómo va a ir representada la velocidad de corte en este dibujo que yo he hecho? Bien, la velocidad de corte va a ir representada de esta manera. A ver, vamos a hacerlo de naranja. Bien. A medida que la herramienta va a ir avanzando, esta va a perforar la pieza. Bien, a medida que la herramienta vaya avanzando con cierta fuerza, con cierta presión, va a perforar lo que es la pieza. Y esa es la velocidad de corte. Ahora, vamos con la velocidad de rotación.
Vamos con la velocidad de rotación. Velocidad de rotación, que es igual a n, bien. Y ojo, yo les había dicho, ¿no? Velocidad de corte es directamente proporcional a la velocidad de rotación. No se olviden de eso, es importante. Velocidad de corte directamente proporcional a la velocidad de rotación. Puede que sea una pregunta. ¿Y la velocidad de corte es directa o inversamente proporcional a la velocidad de rotación? Inversamente proporcional. A ver, nuevamente la pregunta. Directamente. Directamente proporcional. Directamente proporcional. ¿Ya? Aquí me doy cuenta por la fórmula nomás, ¿no? Aquí está. Directamente proporcional. ¿Bien? Ya. Entonces, vamos con la velocidad de rotación, que también se lo representa con la letra N. Y nuevamente aquí me percato de que efectivamente es directamente proporcional. Aquí tengo la velocidad de corte por 1000. Bien, ya saben que este 1000 es simplemente para hacer una conversión. Bien, es un factor de conversión. Luego tenemos pi por el diámetro de corte. Lo mismo nuevamente, ¿no? A ver, aquí voy a hacer otra pregunta. En la velocidad de rotación, ¿el diámetro de corte es directa o inversamente proporcional? Inversamente proporcional. Exacto. Y me estoy guiando simplemente por lo que es la fórmula, nada más. Bien, entonces, por si la ingeniera hace ese tipo de preguntas que sabe hacer, entonces ya saben. Ya saben ¿Puedes repetirla, por favor? Ya la repito. En la velocidad de rotación, bien, guiándonos con lo que es la velocidad de rotación, ¿es directa o inversamente proporcional respecto al diámetro de corte? Simplemente me voy a guiar por lo que es la fórmula, ¿sí? Aquí está mi velocidad de rotación y aquí está mi diámetro de corte en la parte de abajo. Entonces va a ser, inversamente proporcional, nada más. Es sencillito, me guío por la fórmula. Ahora, aquí tenemos la velocidad de corte. La velocidad de corte tiene su unidad y es metro sobre... ¿Vamos, chicos? Minuto. Exacto, ahí está ya la fórmula anotada, metro sobre minuto. Bien, y luego tenemos lo que es el diámetro de corte que va a estar en milímetro. Bien, ahora, aquí tengo un milímetro y tengo un metro, entonces aquí yo ¿qué tengo que decir? Un metro tiene 1000 milímetros. Exacto, un metro tiene 1000 milímetros. Aquí, ok, un metro tiene 1000 milímetros. Entonces, una vez ya puedo simplificar. Aquí se va a ir metro con metro y todo va a quedar en las mismas unidades, ¿bien? Y aquí también se va a ir milímetro con milímetro. Y me va a quedar lo que es minuto a la menos 1, ¿bien? Minuto a la menos 1, minuto a la menos 1. O si no, va a quedarme en 1 sobre minuto. 1 sobre minuto. Bien. Y finalmente vamos a tener lo que es... me estoy olvidando de algo. ¿Cómo lo vamos a representar gráficamente? Vamos a hacerlo con color azul. Vamos a la velocidad de rotación. Sencillo, ¿no? La velocidad de rotación hace referencia a la rotación que está realizando o el giro centrado que está realizando la broca, nada más, sencillo, esa es la velocidad de rotación. Solo que aquí no voy a tomar en cuenta el avance de la herramienta, ¿no? En cambio, lo que es la velocidad de corte estamos tomando en cuenta también lo que es el avance de la herramienta, porque a medida que esta va a ir girando, va a ir penetrando la pieza, ¿no? Eso significa que está avanzando esa herramienta. Bien, y nos vamos finalmente a lo que es la velocidad de avance. Vamos a lo que es la velocidad de avance. Bien. La velocidad de avance es igual a n por lo que es el avance por revolución. Lo vamos a representar con lo que es la letra S. Ahora, yo ya sé que la velocidad de es velocidad de rotación
Bien. Además aquí, perdón, me olvidé, chicos, también le pueden denominar lo que es revoluciones por minuto. Bien. El giro de la herramienta en un determinado tiempo. Bien. También puede mencionar cualquiera de estas tres que ustedes digan, se lo mencionen a la ingeniera, va a estar bien. Ahora, aquí tenemos lo que es la velocidad de rotación, que es revolución, la vuelta, el giro de la herramienta sobre un determinado tiempo. Sobre un determinado tiempo. Ahora aquí tenemos lo que es el avance de la, bien, el avance de la herramienta, el avance por revolución. Esta va a ser en milímetros por revolución. Milímetros por revolución. ¿Cuánto está, a medida que va girando la pieza, cuánto es que va recorriendo? Ahora. Esa es la letra S, ¿no, Celia? Sí, esta sí, es N por S, ¿ya? Ahora, aquí tengo revolución por minuto y minuto por revolución. Lo único que va a suceder aquí es, ya, se me va a ir lo que es se va a ir lo que es la revolución y me va a quedar ¿en qué va a quedar, chicos? Minutos sobre milímetro. No, va a quedar milímetros sobre minutos. Exacto, va a quedar en milímetro sobre minuto, nada más. Eso dije, okay. Y ya tenemos lo que es las tres fórmulas principales. Ya me estoy olvidando, siempre me olvido de cómo representarlo gráficamente. A ver, vamos a representarlo con... ya vamos a representarlo con un color blanquito. Entonces, la velocidad de avance va a ir de esta manera. Bien, nada más. Así va a ser la velocidad de avance. Que me indica, ¿no?, que está ingresando a la pieza. O si no, lo pueden expresar en la parte de afuera también, así. Velocidad de avance. Bien, nada más. Sencillo. Vea. Y, por supuesto, tienen que explicarlo así con colores y la ingeniera les va a poner 100. Así, sin mentirles, les pone 100. La ingeniera no se mezquina con la nota. No se mezquina con la nota. Simplemente utilicen muchos colores. Eso es todo. Bien. Creo que eso es todo. Hay una fórmula más. A ver, voy a borrar esto. Voy a borrar. Lo puedo borrar, ¿no es cierto? Porque igual es como que está grabado y no sé. Si alguien puede, le saca screen pero no lo manda al grupo, ¿sí? No lo manda al grupo oficial. Porque si no, ya fregan ustedes mismos. ¿Ya, no sé, le sacaron screen? Sí. Ya, entonces lo voy a borrar. Voy a borrar. Ya, voy acá en esta parte mejor. Aquí. Ya. Algo que igual la ingeniera pregunta es sobre el tiempo de mecanizado. Bien, es igual. Algo que ella pregunta sobre el tiempo de mecanizado. Y hay una formulita para lo que es el tiempo mecanizado. Bien. Vamos a poner lo que es la longitud a taladrar. La longitud a taladrar. ¿Cuánto es que se va a taladrar? Bien. Longitud a taladrar. Más. Por supuesto, esto va a estar en milímetros. Esto va a estar en milímetros. Bien. Tenemos también lo que es la longitud. Se le denomina longitud de acercamiento, bien, sobre lo que es
la velocidad de avance sobre la velocidad de avance. Ya sabemos aquí, todo lo que esté en longitud va a estar en milímetros, aquí también va a estar en milímetros, y aquí la velocidad de avance, ¿en qué va a estar, chicos? La velocidad de avance. A ver. Milímetros. sobre milímetros. Exacto, aquí abajo está, ¿no? Aquí abajo está. Entonces va a ser... Entonces, yo al momento... No, a ver. Ya, esto lo voy a tachar. Tiempo de mecanizado. Tiempo de mecanizado. Entonces, yo voy a tener un resultado final, bien, y la parte de arriba me va a quedar en milímetros, bien, la parte de arriba me va a quedar en milímetros. Voy a tener un número, un determinado número y con sus respectivas unidades, bien, y la velocidad de avance ya tiene sus unidades, ¿no? Que es el milímetro sobre minuto. Y aquí, ya saben ustedes, el unito imaginario. Entonces, ¿en qué quedaría esto? A ver. En minutos. Claro, pues estamos hablando, ¿no? De tiempo de mecanizado, estamos hablando de un tiempo, sea minutos, segundos, horas, lo que sea, pero es unidad de tiempo, ¿no? Entonces esto me va a quedar en unidad de tiempo, que es el minuto. Entonces, esos serían los factores de lo que es el taladro. Como pueden ver, esto, como les digo, chicos, tienen tanto su operación, se haga en el torno, se haga en el taladro, tienen que estudiar ambas, ¿bien? Porque la ingeniera sí o sí lo va a preguntar. Esto pregunta a todos los grupos, ¿bien? Entonces, eso sería todo en cuanto a lo que es el taladro. Ahora, voy a hacer un taladro vertical, ¿bien? Ya, continuemos, chicos. Si el ingeniero les pide un taladro vertical, a mí me pidió un taladro vertical y yo había practicado horizontal, ¿no? Pero como les digo, es cuestión de pensar un ratito y ya está, nada más, ¿bien? Es lo único que van a hacer, es esto. Bien. Esto va a ser el usillo que va a aportar la herramienta, la broca en todo caso, el porta herramientas y finalmente su herramienta, ¿bien? Que es una broca, nada más. Y ya si gustan, es como que ya, digamos, no le hacen ahí su puntita y ya, ¿no? Creatividad de cada uno de ustedes, nada más. Y de la misma manera, aquí representan, a veces tienen suerte y la ingeniera solo les pide el dibujo, ¿bien? Y a veces tienen que explicarlo sí o sí con las fórmulas. Y aquí simplemente lo que tienen que representar es la velocidad de corte, la velocidad de rotación y la velocidad de rotación y la velocidad de avance. Entonces, aquí iría de esta manera. Velocidad de avance, bien, sencillo, velocidad de avance. Luego tenemos la velocidad de rotación, bien, nada más, que representa el giro de la herramienta. Y finalmente vamos a tener lo que es la velocidad de corte. Bien, la velocidad de corte. Aquí en la velocidad de corte vamos a tomar en cuenta también lo que es el avance de la herramienta, porque a medida que la herramienta ingresa a la pieza, y aquí me faltó dibujar la pieza, por ejemplo. Bien, aquí está la pieza. Bien, esta es la pieza. La pieza que yo deseo mecanizar. Entonces, a medida que la pieza va, la herramienta va avanzando, bien, también va girando, ¿no? Y de hecho, la herramienta va a entrar, va a penetrar la pieza y va a estar girando, ¿no? Entonces, es por esa razón que en la velocidad de corte se toma en cuenta también lo que es la velocidad de avance. Nada más.
Eso es todo, chicos, ¿sí? Eso es todo, bien. Borro dibujo. Para que quede, no. A ver, ¿qué puedo hacer? Ya, ahí. Porfa, el verde, velocidad de avance, el Sí, café, velocidad de corte. sí, y esta es la velocidad de rotación. Ah, ok, muchas gracias. Nada más. Ahora sí lo puedo borrar. Gracias. ¿Sí? ¿Ya lo puedo borrar? Gracias. Ya, bueno, vamos a borrarlo entonces. Lo borramos. Y ahora vamos a la herramienta a los ángulos del taladro. Ahora vamos a los ángulos del taladro. ¿Bien? A ver. Espero que alguien esté grabando porque no estoy grabando esto, chicos. El último, la anterior clase, lo puedes así, lo puede pasar, por favor. Le puede poner título taladro, por favor. ¿Cómo dice? De título le puede poner taladro, fórmula. La anterior grabación que grabó. La anterior grabación. Claro. Por favor. Ya. Y Telegram, ojalá, no sé si por aquí está el compañero José Ignacio. Ahí ¿está grabando José Ignacio de casualidad? Dice Creo que que está sí. en otra. ¿Sí? Sí, lo escribió en el chat. A ver. Ya. Tiene que ser muy tímido para no encender su audio José Ignacio, ¿sí? Sí, lo estoy grabando, es que estoy un poco cansado. Ya. Yo igual estoy cansada y estoy hablando ya. Cuidado en el examen, ¿bien? Tiene que soltarse. Ya. Continuemos. Aquí tenemos lo que se denomina lo que es el doble tallo helicoidal. Ahí esta parte. Ay, no, feísimo. Ya. Ahora sí. Tenemos lo que es el doble tallo helicoidal. A esto se le denomina doble tallo helicoidal. Lo voy a anotar acá, aunque vamos a tardar un poquito más, pero a lo mejor le entienden así. Esto se llama doble tallo helicoidal. Por eso, ¿no? Se lo conoce como brocas helicoidales. Doble tallo helicoidal. Bien. También tenemos lo que es el eje de la herramienta. A ver, alguien que me ayude a decir por dónde está el eje de la herramienta. ¿Lo marco? Sí, a ver, marque. Y así va practicando también. A ver, vamos marcando. Exacto. Por ahí va a estar lo que es el eje de la herramienta, ¿no? Longitudinal a la herramienta. Ahora, ¿qué más? También aquí tenemos lo que es, a ver, aquí tenemos lo que es el mango. Ay, no. Toda esta parte es el mango, ¿bien? Toda esta parte de acá es conocido como mango cilíndrico, también es conocido como mango cónico, o también se lo conoce como vástago, ¿bien? Tiene 3 nombres. Vamos a anotarlo acá. Ya. Bien, puede ser un mango cilíndrico o cónico. Una de esas dos. Mango cilíndrico o mango cónico. Ahora, el otro nombre también se lo conoce como vástago, ¿bien? El vástago de la herramienta. Eso. Bien.
Ya tenemos otra parte. Ahora también aquí va a haber ciertas longitudes. ¿Y cuáles son esas longitudes? Veamos. De aquí a aquí vamos a tener una longitud. Esta longitud va a ser la longitud del vástago, ¿bien? O la longitud del mango, ¿bien? También vamos a tener la longitud de la hélice. Todo esto es la longitud de la hélice. A ver, acá, bien. Todo eso es la longitud de la hélice, ¿bien? Vamos a acá. Esta va a ser la longitud del vástago y esta va a ser la longitud de la hélice. Ahora, aquí, bueno, por aquí ya también tenemos lo que es el eje de la herramienta, ¿no? Tenemos lo que es el eje de la herramienta. Vamos a ponerle eje. Aquí vamos a tener lo que es el diámetro del vástago, ¿bien? Vamos a tener un diámetro de esta parte de acá, el diámetro del vástago, bien. ¿Qué más? También vamos a tener el ángulo de esta hélice, va a ir por acá. Ya. Va a ir por acá y por aquí. Este va a ser el ángulo de la hélice. Está feo. Mejor vamos a hacerlo con este de acá. Mejor. Bien. Entonces, ahí tenemos ya lo que es el ángulo de la hélice. Que esto, por lo general, bueno, tiene varios distintos ángulos. Puede tener ángulo de, bien, 4 grados, puede ser 10, o también puede ser 12, bien, 4, 10, 12, incluso hay de 6 igual, ¿no? Depende de la herramienta que se utilice, pero ese ángulo varía, ¿no? Puede ser de 4, puede ser de 10, o puede ser de 12 grados. Bien. Esperen un momentito, por favor. Ya, ahora sí. Continuemos. Ya tenemos lo que es el ángulo de la hélice. ¿Qué más? Aquí también vamos a tener una pequeñísima longitud. Bien, vamos a tener una pequeña longitud. Y va a ser la longitud de la punta. ¿De cuál punta estoy hablando? De esta de acá. Desde aquí hasta aquí. Bien, toda esta parte de acá. Esa va a ser la longitud de la punta. Bien. Entonces ya tenemos la longitud de la punta, que igual va a ser otra longitud. Si se dan cuenta que hay 3 longitudes. La longitud del vástago, tenemos la longitud de la hélice y tenemos lo que es la longitud de la punta, ¿bien? La longitud de esta puntita de acá, la longitud de la punta. ¿Y qué más? Ahora, lo más principal. Esto sí es lo más principal. Lo voy a hacer con color verde. Aquí voy a tener lo que es el ángulo de la broca o ángulo de la punta también, como quieran, ¿bien? El ángulo de la broca o el ángulo de la punta, una de dos, ¿bien? Y bueno, pueden determinarlo como beta, pueden determinarlo como gamma, pueden determinarlo como alfa, ¿no? El que ustedes quieran, pero ojo, no va a ser el mismo ángulo que acá, ¿no? Si aquí lo han determinado con ángulo beta, si aquí lo han determinado con el ángulo beta, aquí ya no pueden determinarlo con el ángulo beta, ¿no? Les queda gamma, qué sé yo, ¿no? Alfa, el ángulo que ustedes quieran, ¿bien? El ángulo que ustedes quieran. Ahora, vamos a los ángulos, ¿bien? Esto es lo que a nosotros nos importa más. Aquí lo que he hecho he descrito parte por parte lo que es una broca helicoidal. Ahora necesitamos esta parte de acá, que es la que más me interesa. Entonces, resulta que para taladrar lo que es madera,
o plástico, el ángulo, este ángulo de acá, ¿bien? Estamos refiriendo no a este ángulo, chicos, ¿sí? Al ángulo de la broca. Entonces, ese ángulo va a ser de 80 grados, ¿bien? Ese ángulo va a ser de 80 grados. 80, no, la verdad está feísimo. Voy a anotar mejor. Ya. 80 grados. Ya, listo. 80 grados, que ese es, vamos a ponerlo aquí, para taladrar lo que es para maderas y plástico. Para maderas y plástico. Listo. Ahí. Para maderas y plástico. Ahora vamos al otro. Lo que es para las aleaciones de bronce, acero suave y en general, el ángulo de una broca así, de manera general, chicos, es de 118 grados. Entonces aquí le voy a poner 110, esto es de manera general, ¿sí? 118 grados. Por lo general, estas brocas tienen lo que es 118 grados. O también, incluso tienen 135 grados, ¿bien? Pero en lo general, chicos, es 118 grados. Y esto es para, bien, esto es para lo que son aleaciones de bronce y acero. Para aleaciones de bronce y acero. Listo. Ya, para aleaciones de bronce y acero. ¿Qué más? Tenemos otro, bien, que es de 130 grados, de 130 grados. Este es para aleaciones de aluminio, ¿bien? Y por eso, estos son los más generales, estos de acá, ¿bien? Por eso yo les decía, ¿no? De 130 a 135. Perdón, 118 a 135, ¿no? Estos son los más comunes para lo que es el bronce, para lo que es el acero, para lo que son aleaciones de aluminio, ¿bien? Y finalmente tenemos para los aceros especiales, ¿bien? O si vale el término también para los materiales que presentan mayor dureza, el ángulo es de 140 grados. El ángulo es de 140 grados. Esto es más fácil, mientras más grande como que sea el ángulo, mientras mayor sea el ángulo, de cierta manera es más fácil penetrar una determinada pieza. Hay mayor contacto de esta punta de la herramienta con lo que es la pieza, ¿no? Entonces, estos son todos los ángulos que pueden ver o que puede haber en lo que es el taladro, ¿no? Esa es la explicación que ustedes tienen que dar en cuanto a la herramienta del taladro, ¿no? Que es la broca. ¿Bien? Auxiliar, ¿como qué elemento puedo perforar o taladrar con ese ángulo de 140 grados? Los aceros especiales, pues, ¿no? Los aceros más duros. Hierro, incluso hierro fundido, ¿no? Y póngale, digamos, que tenga una pieza ya exagerando, ¿no? Que sea dura, así súper dura, ¿no? De diamante, digamos, póngale así, ¿ya? Exagerando. ¿Ya? O una pieza que sea de vidia, incluso, póngale, digamos, ¿no? Que sea este caso. Entonces usted, el ángulo de la broca que debería utilizar tiene que ser el de 140 grados, ¿bien? Y así. Y como les dije, ¿no? Lo que es el de 118 a 135 grados se utiliza para lo que son aleaciones de bronce, así de acero dulce, aleaciones de aluminio, entonces, en lo general, ¿bien? Esto es lo más general, esto de acá, de 118 grados a 130 grados. Eso. Eso sería todo, chicos, en cuanto al taladro. No hay más ángulos acá.
Bien, Gracias, auxiliar. ya. Aquí, aquí estaríamos terminando lo que es la ayudantía. Bien. A ver, algo que me estoy olvidando. A ver, aquí les voy a hacer una preguntita. A ver, estoy trabajando con lo que es cobalto. Bien, estoy trabajando con... Mi pieza es de cobalto. Eso. Mi pieza es de cobalto. ¿Cuál sería el ángulo ideal de la broca para poder trabajar con esta pieza? De 118. Exacto, estaría entre estas, ¿no? Entre 118 a 130, ¿bien? O 135. Ahora, si el material de mi pieza es de titanio, ¿cuál sería el ángulo ideal de la broca? 140 grados. Ya, ahora, Al igual incremento. que la pieza puede ser de vibranio. Igual un ángulo de 140 grados. Ya, muy bien. Ahora incremento. Yo tengo una pieza que es de, ya, vamos a ponerle igual, de titanio, ¿ya? Mi pieza es de titanio. ¿Cuál sería el material de la broca, la cual voy a trabajar, y el ángulo de la broca? Ahora son dos, ¿bien? ¿Cuál sería el material de la broca y el ángulo? Una vidia. Bien, una vidia. ¿Y por qué la vidia? Porque es un material más duro que el otro, con la pieza. Exacto, bien. ¿Y cuál sería el ángulo? De 140 grados. Exacto, nada más. Eso. Simple y sencillo, ¿bien? Nada más. Esa sería la respuesta, ¿no? Y obviamente tienen que decir vidia, ingeniera, porque la vidia es un material duro, está compuesto por tal. Y el ángulo que hay que utilizar es el de 140 porque eso es según las normas, ¿no? Según estándares que se trabajan en la maestranza y así. Eso. Nada más. Bien, porque estos ángulos ya están establecidos, por cierto, ¿bien? Ya están establecidos. Oh, sí, disculpe, y para materiales que son menos duros, digamos, ¿se ocupa también la vidia? Claro, igual puedo utilizar la vidia, no hay problema. El problema radica cuando usted tiene que mecanizar una pieza dura, ¿bien? Ahí está el problema, cuando usted va a mecanizar una pieza dura. Ese es el problema. Entonces la herramienta también tiene que ser dura, ¿no es así? Pero si esta pieza de aquí, es relativamente blanda, pues no hay problema, ¿no? No hay problema con la herramienta, ¿no? No hay problema con la broca. Puede ser hasta de un aluminio, no de un acero dulce, su broca, igual va a poder perforar esta pieza con tranquilidad. ¿Me dejo entender? Sí, sí. Bueno, chicos, entonces hasta aquí termina la auxiliatura y ya saben, no se olviden decirle a la ingeniera, ¿no? Domingo a las 11:30 por ahí, ¿no? Como para que vea que están estudiando así, ¿no? A todo dar. Alguien tiene que hablarle y decirle, ingeniero, explicarle lo que ha pasado. Ingeniera, las maestranzas nos han dicho que no tenían tiempo o nos decían que no estaba el encargado y no nos querían hacer pasar, digamos, ¿no? Ni con carta ni con nada. Y fuimos a la maestranza que nos indicó Paola y estaban sin tiempo, nada más. Y pedirle, ¿no? Que por favor la ayudante, el examen, ¿no? El examen se suspenda, si es posible, para la otra semana, o ya si es que no quiere, para el miércoles, ¿no? Nada más, eso sería, chicos, ¿sí? Y todo ya le continúan, por favor, y yo creo que sí, es posible que la convenzan. Lo mismo sucedió el anterior semestre. Solo eso, chicos, ¿sí? Entonces aquí lo dejamos todo y bueno. Auxiliar, por favor, le encargo la anterior grabación. Por favorcito, no me interesa, la fórmula broca, puede ponerle título. Ya, aunque creo que el compañero ya la subió, José Ignacio, ¿cierto? Ya lo subió, ¿no? La anterior. Sí, la anterior clase sí. La anterior clase.
Sí. Las Ya. de hoy día, dice, creo que los primeros links que han mandado es. Ah, se refiere a los primeros links, ¿usted? No, la hace ratito, la anterior Zoom, la que usted grabó hace ratito. Ya. Está bien. Esa me Ya interesa entendí. más, por favor, la de la fórmula. Listo. Por Ya. favor. Ok. Gracias. Entonces, aquí lo dejamos, chicos. Sí, eso sería todo. Auxiliar, una consulta. ¿Será que la ingeniera no se irá a enojar si le decimos que lo suspenda? Porque No. esa última clase que tuvimos nos repitió hasta el cansancio de que no mandemos a nadie a decirle que lo suspenda, porque esta semana no pasaba. Chicos, Aunque se suspenda la votación, las elecciones, digamos, sí o sí vamos a dar o miércoles o sí o sí lunes. De que claro. no se suspendiese la votación, la elección. Ya se suspendió ya las elecciones, Entonces, ¿no? no va a decir la ingeniera que sí o sí no va a hacer dar examen lunes. Pero Ni yo con les digo, usted, ¿no? no Nada manden ni pierden. con la auxiliar, dijo, ni nada. Sí, chicos, esto sucede cada semestre, no es nuevo, la verdad, ¿no? Yo estoy acostumbrada a esto. Entonces, nada pierden intentándolo enojada y ya está, digamos, ¿no? Entonces, nada pierden, ¿no? Pero ya están ustedes, ¿no? Si se animan o no. Bueno, se los dejo a ustedes, ¿ya? Hasta luego, chicos.